Buenos días. El día de hoy toca la materia de historia y para ello tocaremos diversos temas, de los cuales hablarán o versarán de la Segunda Guerra Mundial. Bien, para ello introduciremos con tres preguntas principales, para poder entender un poco el contexto que se vivía en aquella época. El primero, el comunismo. ¿Qué es el comunismo? El segundo concepto que introduciremos en nuestro tema será ¿qué es el fascismo? Y por último, ¿qué es la guerra? De esto nos ayudará a entender un poco más el contexto. Bueno, el comunismo. El comunismo es un sistema político y es un modo de organización socioeconómica. Este se caracteriza por la propiedad en común de los medios de producción, así como la inexistencia de clases sociales y de un Estado. Bueno, para aquella época, pues toda Europa pues tenía ideas y estratos sociales bien marcados. En este sistema político prácticamente se eliminan las clases sociales. Aquí no existen. Todos tienen por igual. Todos tienen un común. Muy bien. Bueno, el comunismo surgió en el siglo XVI bajo diversas teorías económicas basadas en el colectivismo agrario. Bueno, el ideario comunista se convirtió a comienzos del siglo XIX en un complejo proyecto económico e industrial, gracias a las diferentes corrientes del llamado socialismo utópico, del anarcocomunismo y de las ramas obreras del comunismo cristiano. Bueno, ya que hablamos acerca del comunismo, pasaremos a hablar acerca de lo que es el fascismo. Bueno, el fascismo es una ideología, es un movimiento también y un tipo de Estado de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista de extrema derecha. El término fascismo proviene del italiano como fascio, que significa como fases, y este a su vez del latín faces, el plural sería fascis, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Bueno, en el fascismo existen rasgos que son propios de este y se encuentra la exaltación de los valores, como la patria o la raza, para pues mantener permanentemente movilizadas a las masas, a la gente, lo que llevó con frecuencia a la opresión de las minorías. Las minorías pues son estos pequeños grupos de personas que no encajan con el ideal de la sociedad. Especialmente en el caso alemán hay un fascismo y bueno, es un término difícil de definir con exactitud. Desde los mismos orígenes del movimiento, porque pues es posible que no exista ninguna ideología ni forma de gobierno fascista sistematizada y uniforme, en el sentido de que si tendrían otras ideologías políticas contemporáneas. Bueno, el fascismo surgió en Italia durante la Primera Guerra Mundial, para luego, pues, luego de que existió esta Primera Guerra Mundial y que nace el fascismo, este logró difundirse por todo el resto de Europa durante el periodo de estas entreguerras. Bueno, el fascismo se presenta como una posición que, bueno, se caracteriza por eliminar el funcionamiento social. Se sustenta en en una rígida disciplina y un apego total a las cadenas de los mandos, y en llevar adelante un fuerte aparato militar cuyo espíritu, bueno, trasciende a la sociedad en su conjunto. Bueno,
Ya vimos definimos lo que es el fascismo. Y bueno, por último pasaremos a la pregunta de qué es la guerra. Bueno, la guerra puede tener varios contextos, ¿no? Pero bueno, nosotros nos guiamos en el sentido más estricto, el técnico. Y bueno, la guerra eh, es, será o es todo aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, o sea, ejércitos, tribus, sociedades, naciones, se enfrenten de una manera violenta. Preferiblemente el uso de armas de toda índole, desgraciadamente. A menudo como resultado pues hay muerte individual o colectiva y daños materiales a una entidad considerable, una entidad, un país, incluso un continente, ¿no? Y bueno, ¿qué es la guerra o por qué surge? Bueno, la guerra es un conflicto sociopolítico que pues se da en sociedades pues lamentablemente civilizadas, ¿no? Se supone que no debería darse porque pues si somos civilizados no tiene por qué existir un conflicto que nos lleve a tomar las armas. Pero bueno, es la manera que absurda que tienen los gobiernos de pues demostrar su poder. Bueno, es muy antigua de hecho la guerra. Está prácticamente en todas las relaciones internacionales y desde el comienzo de las civilizaciones. Eh, pues con esto de una selección natural, de sobrevive el más fuerte. Y bueno, a lo largo pues del tiempo eh, han existido muchas guerras y por diferentes motivos. Una por la ideología, por la religión, claramente existió una época de las cruzadas, por pagar tributo en nuestro país. Prácticamente siempre ha habido guerras, ¿no? Y lamentablemente pues se llega al genocidio, ¿no? En algunos casos. Bueno, ahora que ya entendemos qué es el comunismo, qué es el fascismo y qué es la guerra, hablaremos de la Gran Depresión, eh, que fue una crisis financiera que bueno afectó pues gran parte del mundo y en especial fue a los años anteriores de que ocurriera esta Segunda Guerra Mundial. Yo creo que fue un detonante. Eh, y bueno, la Gran Depresión. Bueno, como dije, fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 eh, y en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende pues de muchos factores, de los países que analicemos, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los 30 y principios de los 40. Esta fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a un número muy elevado de países durante el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma hasta que punto se puede producir un deterioro en la economía a escala mundial. Es bueno, la Gran Depresión, ¿dónde se originó? Bueno, la depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto fue un martes 29 de octubre de 1929, conocido pues mundialmente como el Martes Negro. Aunque 5 días antes, el 24, ya se había producido un Jueves Negro, o sea, ya había como un suceso que había marcado algo por ahí. Y bueno, esto rápidamente afectó a diversidad de países y se extendió por todo el mundo. La depresión tuvo efectos devastadores.
en casi todos los países y le pegó por igual a ricos, pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia. De modo que cayeron pues la renta, los ingresos fiscales, los beneficios hacia los empresarios, los precios. Bueno, el comercio internacional cayó estrepitosamente, o sea, se dice que entre un 50 y un 66%. Tasas de desempleo, al menos en Estados Unidos, el desempleo aumentó hasta en un 25% y en algunos países alcanzó hasta el 33%. Prácticamente estamos hablando de una tercera parte de su país, de su comunidad, de su población, vaya. Eh, Ciudades de todo el mundo se vieron pues gravemente afectadas y especialmente las que dependían de la industria y de la construcción. Se detuvo prácticamente pues muchas áreas, estas en especial. La agricultura en las zonas rurales también fue golpeada porque sufrió la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó también desgraciadamente hasta un 60%. La caída pues de la demanda en las zonas dependientes de las industrias del sector primario. No había fuentes de empleo alternativas, o sea, fue un caos total. Los países después de esto comenzaron a recuperarse pues progresivamente. A mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas pues duraron hasta comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, para introducirnos más en el tema, vamos a hablar acerca del totalitarismo. Esto en gran medida se enlaza con la Gran Depresión. Vamos a ver cómo el totalitarismo pudo ser detonante. Bueno, la Gran Depresión fue pues una crisis, pero el totalitarismo fue como un llamado de emergencia para un país en especial, que veremos cómo es que pues distorsionó todo esto y convirtiéndose pues en un pasado oscuro de nuestra realidad, de nuestra contemporánea, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre el totalitarismo. Y bueno, aquí se va a enlazar un poco con lo que fue Alemania y creo que ahí podemos entender un poco cómo es que todos estos temas se conjuntan y hacen prácticamente estrechas relaciones en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para definir veremos lo que es el totalitarismo. Bueno, el totalitarismo es un término por el que se le conoce a las ideologías, a los movimientos y a los regímenes políticos donde pues la libertad está seriamente restringida, no existe. Y bueno, el Estado ejerce todo el poder sin divisiones, sin restricciones, o sea, él ejerce todo, no pasa por ningún filtro, prácticamente él es el que manda, el dueño y el señor. Y bueno, los regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende y muchas veces se comporta en la práctica como un partido único y se funde con instituciones del Estado. Por lo general, pues estos regímenes exaltan la figura de un personaje que tiene pues un poder ilimitado, por así decirlo, que alcanza pues todos los ámbitos y pues este se manifiesta a través de la autoridad ejercida pues jerárquicamente y bueno, normalmente el totalitarismo impulsa un movimiento de masas en el que se pretende pues encuadrar a toda la sociedad
como ¿y cuál es el propósito? Pues formar una persona nueva, prácticamente teniendo o impulsando a las masas vas a construir una sociedad perfecta, al menos con lo que tú consideras que esa sociedad debería entender y hacer, por supuesto. Para esto, el totalitarismo usa recursos que podríamos decir hoy en la actualidad que parecieran pues algo muy simple, pero que en el pensar de las masas los predispone. Y bueno, lo que se usó en aquella época fue el uso intenso de la propaganda. Y bueno, fue un mecanismo de control social y de represión como si fuera una policía secreta, ¿no? O sea, hasta qué punto llegamos. Bueno, el totalitarismo entonces sería una forma de Estado o de gobierno, es decir, una forma de organizar los cuatro componentes del mismo. Los cuatro componentes que organiza el totalitarismo será el territorio, la población, el gobierno y el poder. Bueno, el totalitarismo no es simplemente pues una forma de gobierno, esto llega a ser una organización en cuanto a las personas que ejercen el poder. Es toda una forma de Estado de tipo pues no democrático que se caracteriza al igual que el autoritarismo en la falta de reconocimiento pues de la libertad y de los derechos humanos. Sin embargo, se diferencia del autoritarismo en que el totalitarismo existe una negación de la libertad y bueno, de los derechos individuales, desconociendo por completo la dignidad pues de la persona humana, convirtiendo pues las clases sociales en masas. Para el totalitarismo pues todas las clases sociales somos masas, ¿no? Somos una masa en completo. El totalitarismo considera que el Estado como un fin en sí mismo, o sea, por tanto esto se maximiza y dado el poder que existe para el fin de las cosas, si consideramos al Estado un fin, pues estos componentes son como correlativos. Como consecuencia, un Estado más grande nos da un poder más grande. Así el poder del Estado totalitario lo puede todo porque el fin lo abarca todo. Bueno, ahora veremos cómo el totalitarismo alcanzó a un país en especial que fue prácticamente el protagonista, el gran villano de la Segunda Guerra Mundial, y cómo fue que lo alcanzó. Para eso pues analizaremos lo que fue Alemania, en concreto lo que fue la Alemania nazi. Bueno, para la Alemania nazi o nacionalista, bueno, fue prácticamente impulsada durante el gobierno de Adolf Hitler, que fue pues el que gobernó el país, y pues esto trajo pues consecuencias que al principio eran bastante prometedoras, y yo creo que Hitler supo controlar a las masas de una forma tan perfecta a través del totalitarismo que todas las masas apoyaron y hasta cierto punto creyeron todas sus ideas, lo cual pues me parece a la fecha un poco absurdo, pero que en ese momento Hitler le devolvió el alma a lo que fue Alemania, y vamos a ver por qué. Bueno, bajo el gobierno de Hitler, Alemania se transformó en un estado totalitario, como ya se mencionó, que pues pretendía controlar todos los aspectos de la vida. Después de que Hitler fuera nombrado canciller por el presidente Kohl el 30 de enero de 1933, comenzó a eliminar toda la oposición política y a considerar su poder
Ahí es cuando Hitler empieza a maquinar algo ahí en el que puede él asumir el poder. Paul murió, pues el presidente que nombró a Hitler canciller murió un 2 de agosto de 1934. Ahí fue cuando Hitler se convirtió en el dictador de Alemania. Y ahí fue cuando se fusionaron los poderes y las oficinas de la Cancillería y de la Presidencia. Ahí se fusionó todo. El 19 de agosto precisamente de 1934, mediante un referéndum nacional, Hitler se fue confirmado como Führer, como el Führer de Alemania. Con esto, pues todo el poder se concentró en manos de Hitler y pues su palabra prácticamente estaba por encima de todas las leyes. El gobierno, pues aquí no era un cuerpo cooperativo coordinado, más bien era como una agrupación de facciones que luchaban por acumular poder y ganar pues a favor de Hitler. Y bueno, aquí vamos a tocar un punto en el que vemos por qué Hitler logró lo que logró a través de la propaganda, de un discurso que prácticamente en ese momento la masa se lo compró, al menos la de su país, ¿no? Claramente. Bueno, ya hablamos de la Gran Depresión. Bueno, en medio de esta Gran Depresión, los nazis pudieron pues restaurar la estabilidad económica de Alemania. Recordamos que Alemania pues también le fue pegada eh, la Gran Depresión y bueno, también debía mucho dinero a otros países en consecuencia de la Primera Guerra Mundial. O sea, Alemania en ese momento estaba devastada y con la Gran Depresión prácticamente estaba pues perdida. Era una Alemania sin rumbo. Y bueno, lo que hicieron pues los nazis lograron pues al parecer lograron lo imposible. Restauraron primero esa estabilidad económica y bueno, acabaron con el desempleo masivo, utilizando pues los elevados gastos militares, lo que ganaba toda la milicia, todo el ejército. Y bueno, y una economía mixta. También pues la Alemania nazi llevó a cabo pues grandes obras amplias, o sea, grandes, inmensas, que para su momento pues no cabía eh, en, en el pensar de la gente, cómo es que Hitler estaba logrando esto. Aquí es donde se construyen pues las famosas autopistas de Alemania, o sea, algo muy grande. Eh, Esto causó que Alemania pues diera un giro 360 grados y el retorno a esa estabilidad económica pues impulsó prácticamente la popularidad del régimen. Aquí lamentablemente entraron otras ideas, entró el racismo, especialmente pues desgraciadamente el antisemitismo, que fue pues una de las características centrales de la ideología oficial de Hitler. Los pueblos germánicos de Alemania también eran llamados como la raza nórdica y pues fueron prácticamente considerados como la representación del arianismo, de la raza aria, de una raza pura. Y bueno, todos los que no comulgaban con sus intereses, pues eran perseguidos, eran gente indeseable, eran asesinados. Y bueno, la oposición del gobierno de Hitler fue reprimida de forma sistemática. O sea, todos aquellos que no comulgaban con las ideas de Hitler, con esto pues fue reprimido, o sea, desapareció. Hitler ya tenía el control de todo, ya nadie le cuestionaba nada. Perseguían un ideal absurdo, una raza aria, una raza perfecta, una raza superior, lo cual
es muy absurdo, pero la gente se lo compró, o sea, él logró lo que nadie podía hacer y, y la gente lo compra. Y bueno, esto pues trajo prácticamente el desquicio a Hitler. El antisemitismo pues lamentablemente fue uno de los sucesos más pues lamentables de la época actual. Esa persecución hacia los judíos en especial, hacia las personas gays, eh, realmente fue algo muy lamentable, ¿no? Y bueno, con el poder que había logrado Alemania fue que Alemania empezó a perder el control, los estribos, y fue que empezó a meter a meterse en territorios, a hacer demandas territoriales. Cada vez fue algo más agresivo. Empezaba a amenazar con guerras si no cumplían. Y los dos países con los que empezó Alemania fue Austria y Checoslovaquia. Estas pues al tener esa presión de la guerra pues fueron anexionadas entre el 1938 y el 39. Bueno, en el 39 prácticamente Alemania ya empezó con sus ideales de lograr una raza aria, una raza pura, y empezó a invadir todos los países de Europa. En el 39 empezó a invadir Polonia, lo que fue el suceso que detonó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en esta se formaron alianzas, que eran una de ellas donde estaba Alemania, eran las potencias del eje. Y con esta pues logró conquistar la mayor parte de lo que fue Europa alrededor de 1940 y bueno, esto amenazó al Reino Unido. Y bueno, con esto pues podemos darnos cuenta de que el totalitarismo en sí es un régimen que pues prácticamente se basa en controlar lo que es el territorio, la población, el gobierno, el poder. Y cómo es que Hitler pues pudo a través de mmm, conquistar Alemania con un discurso sublime. O sea, lo que hizo Hitler es una obra de arte, su discurso. Cómo es que se metió en en el pensar de las masas. Esta forma de manipulación es algo increíble. Digo, el hecho de que haya existido un genocidio, una persecución, un antisemitismo, un pasado muy oscuro que realmente se quisiera borrar de la historia actual, fue una consecuencia de una persona que perdió los cabales, que buscaba algo utópico, una raza aria, una raza pura, algo absurdo. Pero lo que sí podemos comprar de él es cómo ese discurso logró manejar a las masas, logró ponerlas de su lado. Algo absurdo lo compraron. Eh, y bueno, es un gran ejemplo de cómo Hitler pudo reconstruir lo que prácticamente se había perdido, una Alemania desaparecida, reducida a nada. La levantó y logró comprar eh, pues el apoyo de las masas. Algo pues, imposible, pero que se hizo posible al fin y al cabo. Realmente la Segunda Guerra Mundial es algo que me apasiona demasiado y bueno, con esto podemos ver cómo es que pues la Alemania se hizo de poder y cómo es al no tener ningún tipo de restricción y que el Führer estuviera por encima de todas las leyes, pues convirtió en esto en prácticamente en el conflicto armado más importante que ha sucedido en el mundo, ¿no? Bueno, después de esta explicación, de esta breve explicación
acerca de los de la Gran Depresión, de los regímenes, eh, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, chicos, vamos a elaborar un mapa conceptual acerca de la Gran Depresión. Los aspectos principales, todo lo van a englobar en un mapa conceptual como actividad. Y como tarea vamos a realizar una línea del tiempo, vamos a investigar acerca de los tratados, de los pactos y todos los territorios ocupados por la Alemania. Hay una lectura adicional en nuestro libro que se llama La Guerra Relámpago. En él podemos ver todos los territorios que fueron ocupados por Alemania. Nos explica un poco acerca de ello. Y bueno, con eso vamos a poder elaborar la línea del tiempo. Y con eso prácticamente acabaríamos lo que es el día de hoy, la clase del día de hoy. Y bueno, chicos, realmente les agradezco su tiempo, su atención prestada. Espero haberme explicado bien. Y bueno, quedan pendientes el mapa conceptual sobre la Gran Depresión y una línea del tiempo destacando los tratados, los pactos y los territorios ocupados por la Alemania nazi. Bueno, pues eso es todo. Les agradezco. Muchas gracias y que tengan buen día.